Bienvenidos a la segunda parte de Teorema de Circuitos. En esta parte del video tutorial vamos a ver cómo se resuelven circuitos paralelos y circuitos series, o como se suelen denominar circuitos mixtos. Para este tutorial vamos a establecer el circuito paralelo con una única malla. De esa manera podremos resolver circuitos mixtos sin tener que entrar en métodos más complicados de resolución. Un circuito paralelo es aquel que todos sus elementos están en paralelo unos con otros. Pero antes de continuar, en el videotutorial anterior vimos que la ley de Kirchhoff rezaba que las sumas de las caídas de tensiones en un circuito con varias mallas era igual a cero. Aquí voy a hacer hincapié a la primera ley de Kirchhoff. Reza que la suma de las intensidades parciales que entran a un nodo es igual a la suma de las intensidades que salen del mismo. Esto se puede traducir en un consumo de intensidad parcial por cada ramal resistivo. Por lo que en este circuito existirán tres intensidades parciales que se sumarán al final de cada ramal con las otras intensidades parciales. Y aunque este esté formado por tres mallas, las mallas son resistivas únicamente y se puede sustituir por un circuito Thevenin equivalente gracias a la fórmula de las resistencias en paralelo. Para el montaje del circuito voy a utilizar las mismas resistencias que tenía para el circuito serie, es decir, 10, 1000 y 10.000 ohmios. Pero como quiero que se aprecie la diferencia en el circuito paralelo, utilizaré otra resistencia adicional de 1000 ohmios. Voy a configurar el circuito con dos ramas en paralelo, y en cada rama existirán dos resistencias en serie. En el primer ramal pondré la resistencia de 10 ohmios y la resistencia de 10.000 ohmios. En el segundo ramal insertaré en serie las dos resistencias de 1000 ohmios. Según está configurado el circuito con dos ramas en serie, la intensidad total que salga de la fuente de alimentación se va a dividir en dos partes. Una intensidad, que llamaré I1, irá por la rama formada por R1 y R2, y la otra intensidad parcial, I2, irá por la rama formada por R3 y R4. La resolución teórica de este circuito es primero sumar las resistencias series de cada ramal, para después hacer el paralelo de la resultante. Por esa regla de 3, en el primer ramal sumamos la resistencia de 10 ohmios y la resistencia de 10.000 ohmios, y obtenemos una resistencia de 10.010 ohmios. En el segundo ramal, la suma de las dos resistencias de 1000 ohmios da un valor de 2000 ohmios. El circuito se puede sustituir por el circuito equivalente que se muestra en la pantalla. En todo circuito eléctrico se debe de seguir una serie de pasos para la resolución del mismo. En una primera aproximación hemos reducido cada ramal a su mínimo común múltiplo, obteniendo la resistencia equivalente de cada ramal. Lo primero que debemos calcular en un circuito paralelo es la intensidad máxima que va a circular por todo el circuito. Para ello, la primera cosa que tenemos que hacer es calcular la resistencia Thevenin del mismo. Utilizando la fórmula de la resistencia en paralelo, podremos calcular la resistencia total del circuito. Para realizar la operación, procederemos a sacar el mínimo común múltiplo de los factores comunes y no comunes con mayor exponente de los valores de las resistencias. Como puedes ver en la imagen, el mínimo común múltiplo de la resistencia de 10.010 ohmios y 2.000 ohmios es de 2.000.000 ohmios. Realizando los cálculos aritméticos convenientes, encontramos que el valor de la resistencia Thevenin de circuito vale 1666,95 ohmios. Ahora podemos sustituir el circuito inicial en paralelo por el circuito Thevenin equivalente y calcular la intensidad total que va a circular por el mismo. Para ello, mediante la ley de Ohm y con una tensión de la fuente de alimentación de 5 voltios, nos queda que la intensidad que circulará por el circuito viene expresada por la fórmula del voltaje entre la resistencia. Es decir, 5 voltios entre 1666,95 nos queda una intensidad de casi 3 miliamperios. Si te has dado cuenta, el valor de la resistencia Thevenin es un valor inferior a los valores totales de las sumas de las resistencias en cada ramal. En un circuito paralelo,
La resistencia Thevenin se diferenciará en que la resistencia total del circuito será inferior a la resistencia parcial de cada rama en paralelo del mismo. Volviendo a nuestro circuito, vamos a proceder a medir la resistencia total de circuito en paralelo. Tanto en un circuito serie como en un circuito paralelo, la medición de la resistencia Thevenin se debe de hacer con la carga cortocircuitada, lo que implica que deberás de desconectar la fuente de alimentación para que no afecte a la medición. Como puedes ver, cuando conecto la fuente de alimentación al sistema, la resistencia total disminuye aún más, debido a que la resistencia interna de la fuente de alimentación es inferior a la resistencia Thevenin de circuito. Para el cálculo de las intensidades parciales, por lógica sabemos que la intensidad por el ramal 1 va a ser menor que la intensidad por el ramal 2. Esto es debido a que la resistencia parcial del primer ramal es mayor que la resistencia del segundo ramal. Para realizar el cálculo de cada intensidad parcial, debes de fijarte que la caída de tensión aplicada al circuito paralelo es la tensión de la fuente de alimentación de 5 voltios. Por esa razón debes de aplicar esos 5 voltios a cada ramal del circuito, para así obtener la intensidad parcial del mismo. Entonces, por el ramal R1 circulará una corriente eléctrica de 5 voltios entre 10.010 ohmios, igual a casi 5 miliamperios. Para R2 calcularemos una intensidad de 5 voltios entre 2000 ohmios, igual a 2,5 miliamperios de corriente. Observa que la suma de las intensidades parciales de cada rama es igual a la intensidad total del circuito. Recuerda que la intensidad siempre se mide poniendo en serie el amperímetro con el objeto a medir. Por esa razón abro el ramal 2, que va a ser el primero que voy a medir. Para ello desplazo la resistencia R3 y entre la resistencia R3 y R4 inserto los cables que utilizaré para conectar el amperímetro. Como puedes ver en este multitester hay una clavija especial para comprobar la intensidad de corriente. Procedo a realizar el cambio para poder medir la intensidad por el ramal R2. Recuerda que la máxima intensidad que va a circular por R2 es pequeña, del orden de los 2,4,5 mA. Por seguridad escogeré una escala de 200 mA, aunque podrías escoger una escala de máximo 20 mA. Cuando alimentes el circuito eléctrico podrás ver que la corriente eléctrica se mantiene estable a 2,4 mA. Esta intensidad es la máxima intensidad que pasará por este ramal R2. Ahora voy a comprobar la caída de tensión en la resistencia R3. Ten en cuenta que la tensión total que se aplica al conjunto del ramal es la tensión aplicada de la fuente de alimentación. Por lo tanto, en la resistencia R3 se va a caer aproximadamente la mitad de la tensión de alimentación. Esto es debido a que el segundo ramal estará compuesto por dos resistencias de 1000 ohmios, y cuando dos resistencias son de igual valor, se reparte la tensión aplicada a la rama en partes iguales. Como puedes ver en el vídeo, cuando mido el valor de la tensión de la resistencia parcial de 1000 ohmios, el voltímetro me indica una caída de tensión de 2,6 voltios y el amperímetro me marca una intensidad de corriente de 2,4 miliamperios. Utilizando la ley de Ohm, resolveré que la resistencia parcial que estoy comprobando es de 2,6 voltios entre 2,4 miliamperios, y eso es igual a 1083 ohmios. Esta pequeña variación es habitual en circuitos eléctricos, sobre todo porque el valor de la fuente de alimentación no es fijo a 5 voltios. Para terminar, vamos a realizar el mismo proceso en el primer ramal. Para ello abrimos la resistencia del ramal e insertamos los cables que conectarán al amperímetro. A continuación, eligiendo la escala adecuada, podrás observar cuando alimentes el circuito que la intensidad que pasa por este ramal es muy inferior a la intensidad que pasa por el anterior ramal. Ya hemos indicado que eso se debe a que la resistencia de este ramal es muy superior a la resistencia del ramal 2.
puedes seguir comprobando por tu cuenta las caídas de tensión del circuito en cada resistencia. Gracias por visitar mi canal de YouTube. Gracias por visitar cursosindustriales.net.